Recordemos la situación que ya habíamos dado lectura la semana pasada, la cual indicaba pues de una persona en la que quería realizar unos ejercicios rutinarios, pero estos ejercicios rutinarios, específicamente abdominales, se iban a dar de una forma en la que tenían una secuencia, ¿no? Esta persona inicia el 15 de mayo y resulta que el primer día pues empieza haciendo 4 de estos abdominales, el segundo día aumenta a 7, el tercer día aumenta a 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya de antemano, leyendo el problema, me estoy dando cuenta de que podemos identificar una serie, una secuencia, ¿no? Una sucesión. Entonces, las preguntas que a mí me pedían era cuántos abdominales hará en su 15º día, o sea, en el 15º día, y cuántas debe hacer el primer día del mes de junio, sabiendo que ha empezado el 15 de mayo, ¿no? Muy bien. Decía que para resolver este tipo de problemas necesitamos recordar los principios de progresiones. Yo les había pedido que me indagaran con respecto a lo que eran progresiones. Progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Hablando y recordando un poco de las progresiones aritméticas, las progresiones aritméticas no eran más que esta sucesión ordenada de términos en los que dependían de una razón, la cual se obtenía pues simplemente por la operación de adición o de sustracción. Yo podría comprobar que la razón, cuando se trata de una progresión aritmética, restando el segundo elemento del primero, y esta misma respuesta me debe dar de lo que pasó con la resta del tercero con el segundo. Y para que sea una progresión aritmética, lo mismo puede pasar con lo que el cuarto, la diferencia entre el cuarto y el tercer elemento, ¿no? Entonces ya vamos a ver más adelante esto de acá. Lo importante que hay que tener en cuenta para trabajar este tipo de progresiones aritméticas es pues este modelito, ¿no? Este modelito indica pues el término enésimo, que el cual es igual a el primer término más n-1 por la razón, ¿no? Ahora, ¿quién es a sub n? Pues acá lo tenemos, ¿no? A sub n es el término enésimo. A sub 1 es el primer término. N viene a ser el número de términos. D viene a ser una razón. Pero, ¿qué quiere decir término enésimo? ¿No? O sea, ¿qué entendemos por término enésimo? Por término enésimo entendemos como número de veces que le piden, ¿no? La cantidad de veces que le piden. El primer término es el primer término por donde inicia toda esta progresión, ¿no? El primer término de la progresión, valga la redundancia. El n me viene a representar la cantidad de elementos. El n me viene a representar la cantidad total de elementos. Y la razón viene a estar dada por la diferencia, pues, ¿no? Entre el segundo con el primero, o en todo caso el tercero con el segundo, o en todo caso el cuarto con el tercero, y así sucesivamente. Entonces, tomar nota de este pequeño modelo, ¿no? Se lee A sub n es igual a sub 1 más n-1 por la razón. Esa D viene a ser la razón. Ahora bien, si regresamos a nuestro ejemplo, nosotros tenemos ahí los siguientes datos, ¿no?
Hablamos pues de un primer día, primero teniendo en cuenta los días que hablamos. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Y me están pidiendo hasta el 15º día. Entonces, ya, ahí está. Bien, entonces tenemos ahí que el primer día, pues, lo podemos nosotros denotar como A sub 1, el segundo día como A sub 2, el tercer día como A sub 3, el cuarto como A sub 4. Y el resto de días hasta llegar al 15º día, ¿no? O sea, el A sub 15. Pero yo tengo también, el problema me proporciona de que el primer día hizo 4, el segundo día hizo 7, el tercer día hizo 10, el cuarto comunicación, perdón, el cuarto, si el primero hizo 4, 7, 10, va de 3 en 3, ¿no? Entonces 4, 7, 10, 13, ¿verdad? Pues por ahí como que ya me voy dando cuenta que esta progresión va de 3 en 3. Ese de 3 en 3, o sea, de 4 para 7, 3, de 7 para 10, 3, de 10 para 13, 3, ese 3, que es la diferencia, a eso nosotros le llamamos razón. Ya, a eso nosotros le llamamos razón. ¿Correcto? En nuestro problema, o para nuestro problema, si yo logro reemplazar, a mí me piden el A sub 15. ¿Ya? A mí me piden el A sub 15. Entonces eso quiere decir que esa N vale 15. Y ustedes como observan, o sea, en vez de N le coloqué 15. Por otro lado, ese A sub 1, o sea, el primer término, A sub 1, tiene solo 5 términos. Entonces, tendríamos A sub 15 es igual a 4 más 15 menos 1 multiplicado por 3, porque habíamos dicho que la razón era igual a 3. De 4 a 7, de 7 a 10, de 10 a 13, todos esos cubrían, ¿no? Entonces, el 4 a 7, como te vuelvo a repetir, es 3. De 7 a 10, nuevamente 3. De 10 a 13, nuevamente 3. Entonces, la razón, esa D, es reemplazada por 3 porque eso viene a ser la razón. Ya haciendo efecto de cálculo, siguiendo con los cálculos, entonces, 15 menos 1, 14, multiplicado por 3, 14 por 3 es 42, y sumado con 4 viene a ser 46. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa esto de acá? ¿Cuál sería la argumentación, no? Quiere decir que Bruno, el personaje que quería hacer abdominales, Bruno claro, en el 15º día, entonces la justificación sería pues de que Bruno en su 15º día logrará hacer 46 abdominales. Esa es la respuesta de la primera pregunta. Vamos con el chat, quizás algunas preguntas, algunas inquietudes.
Bien. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta, ninguna inquietud. Cecilia, ¿me escuchas tú? Sí, profe, sí lo escucho. Allá, no sé, quería que algunos de los chicos me confirmaran. Pregunten, chicos, pregunten si hubiera alguna inquietud. Bien. Por otro lado, para poder dar respuesta a la segunda pregunta, cuando a mí específicamente me preguntan, valga la redundancia, bien, entonces, para contestar la siguiente pregunta, me dicen a mí cuántos abdominales en total habrá hecho hasta el 15 de junio. Ya, bien, entonces, lo que yo debo de hallar también es la suma de términos, ¿no? La suma de términos, entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? A través de este modelo también, chicos, mírenme. Este modelo es para encontrar la suma de términos, lo cual pues necesitamos el primer término más el último término sobre 2 por el número de términos que viene a estar. No sé si tienen alguna objeción, alguna pregunta con respecto a este nuevo modelo. Bien, entonces, a nuestra pregunta, ¿no? Lo primero que tenemos que encontrar es el término enésimo. ¿Por qué el término enésimo? Porque a mí me están diciendo el primer día de junio, ¿no? Recordemos que este personaje empezó el 15 de mayo, ¿no? 15 de mayo. Entonces yo debo más o menos de oscilar cuánto cuánto fue lo que hizo en el término 10, digámoslo así. Entonces voy a reemplazar el A sub 1 va a ser siempre 1, el A sub n ya no porque se va, el A sub 1 es el mismo, 4. El n viene a ser 10, ¿por qué? Porque desde el 15 de mayo hasta la primera semana de junio, el primer día de junio, han transcurrido aproximadamente 10 días. Bien, entonces estamos hallando el término enésimo para cuando a mí me pidan el 1 de junio, ¿no? Desde el 15 de mayo hasta el 1 de junio. El 1 de junio viene a ser a mí mi término enésimo, o sea, el último día de ese mes, ¿no? O sea, el primer día de ese mes, pero la última vez que se pide, ¿no? Porque me están diciendo cuánto en total. Y si me piden a mí cuántos en total, quiere decir que tengo que dar toda la suma. Esa es la suma que le... Entonces quiere decir que Bruno el 1 de junio realizó 31 abdominales. Este valor de acá dice, si empezó el 15 de mayo hasta el 1 de junio, acá está. Entonces vamos a tener que haber recorrido el 15, el 17, el 19, el 21, etc.
lo que estoy mostrando ahí serán los días. El 15 de mayo, 17 de mayo, 19 de mayo, 21 de mayo, hasta el primer día de junio, que viene a ser 2, ¿no? 2 de junio. ¿Cuántos días contamos? Contamos 10 días. Bien, entonces, por eso es que calculábamos nosotros a sub 10, ¿no? Porque por eso es que el número de términos era 10, porque eran 10 días los que habían pasado, ¿no? Lo tenemos ahí, la sub 10, la suma de estos 10 términos viene a ser, por efecto de cálculo, 175. Muy bien, entonces, reemplazando ya en la fórmula de A sub n es igual a sub 1 más A sub n por la razón todo dividido entre 2. Bien, entonces, ya muy bien, Jocelyn. Entonces, hasta ahí tenemos ya la respuesta de la segunda pregunta cuando me dice cuántos abdominales en total realizó Bruno hasta el 1 de junio. Desde el 15 de mayo hasta el primero o la primera día de junio, que de acuerdo a lo que le tocó fue el 2. Entonces, hasta allí eran 10 días, por eso es que se calcula el A sub n, y luego se calcula ya la suma de términos, que es la fórmula que estamos viendo ahorita, ¿no? Muy bien, entonces, en total, pues Bruno, durante esos 10 días, desde el 15 de mayo hasta el 2 de junio que le tocó, él se tuvo que haber realizado en total ya 175 abdominales. Pues hasta allí hemos trabajado parte de los modelos de lo que corresponde a progresión aritmética. ¿Ya? Progresión aritmética. Ahora bien, ahora nos vamos con otro ejemplo. Ahí está. Dice, Manuel colabora en la panadería de su tío por motivo de estudio. Él apoya de manera interdiaria. ¿Qué quiere decir de manera interdiaria? ¿No? Dejando un día, pues. O sea, si va lunes, de aquí no regresa miércoles. Entonces, dice que si él por cada 5 días que trabaja apoyando, gana 50 soles. O sea, por cada 5 días él gana 50 soles. Si empezó el 15 de marzo, la pregunta es, ¿qué día le toca apoyar en la panadería el último día de marzo? Si cuando empezó fue lunes. ¿Cuándo acumula Manuel hasta la quincena de abril? Entonces, dado el problema, nosotros podemos afirmar de que también se está tratando de una progresión aritmética, ¿no? Entonces, según los datos, dice que empezó el 15 y fue lunes. ¿Sí? Empezó el 15, eso quiere decir que eso viene a ser mi A sub 1, el número de inicio. Y por lo que te dice que cada 2 días va, porque sería lunes, miércoles, después viernes, después domingo. Y así, lunes, martes, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, resulta que la razón viene a ser 2. ¿Por qué? Porque es interdiaria, o sea, dejando un día que viene a sumar 2.
Y así lo tenemos, ¿no? Si empezó el 15 de marzo, empezó el 15 de marzo, luego debió continuar el 17, después el 19, después el 21, el 23, el 25. Ahora, nosotros tenemos que los días de la semana, lunes, como es interdiario, si fue lunes y empezó lunes, luego le debe de continuar el miércoles, luego debe continuar el viernes, y así sucesivamente, porque es interdiario. La razón es 2. Entonces, muy bien, entonces ahí tenemos los días tentativos que pudo haber trabajado Armando, creo que fue la situación. Entonces, el 31 viene a ser de enero, febrero, marzo, abril, 31 de mayo, a ver, vamos a ver. Quincena de abril, ¿no? Quincena de abril. Empezando el 15 de marzo, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, en la quincena de abril, supuestamente hasta esa fecha él trabaja, ¿no? Bien. Me están pidiendo cuánto acumuló esta persona. Ya del hecho de que cuando a mí me pregunten o me pidan o yo logre observar o leer, interpretar o identificar la palabra cuánto, ustedes bien saben que trabajamos de el cuánto significa cantidad, ¿no? Suma. Entonces yo voy a sumar términos y para la suma de términos, cuando es una progresión aritmética, la fórmula, la suma es igual a sub 1 más a sub n sobre 2, a sub 1 más a sub n sobre 2 multiplicado por el número de términos, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta, pues, de que a finales empieza el 15, luego debes ir el 17, el 19, el 21, el 23, el 25, así sucesivamente, hasta ahí estamos marzo, pasa abril, ¿no? 2, 4, 6, 8, 12, 14, pero a él le piden hasta el 15, o sea que está hasta el 14 le va a hacer falta, entonces tiene que ser un día más, ¿no? O sea, hasta el 16. Por eso que hemos contado hasta el 16. Ahora, dice que por cada día él gana 5 soles y más, se sabe. Entonces, cubriría buena. Entonces, ¿cuánto dinero por día es, no? Si dice que en 5 días gana 50, entonces tendríamos que dividir 50 entre 5 y 50 entre 5 es 10, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que él por día gana 10 soles. Muy bien, entonces, en general, nuestro amigo dice que ganará 150 soles trabajando de manera interdiaria, ¿no? Está viendo que le pagan pues por cada 5 días 50, eso quiere decir que cada día cuesta 10. Más rápido. ¿Listos? Los chicos están totalmente callados, ¿ah? Saben. Entonces, una vez de que hemos trabajado ya la progresión aritmética, no sé si son de búsqueda, como chicos responsables, habría que
darme la respuesta de qué es lo que entenderías tú o ustedes con la diferencia de crecimiento aritmético y un crecimiento geométrico. ¿Qué diferencia hay que, digamos, de progresión aritmética como progresión geométrica, ¿no? ¿Qué diferencia hay de que suceda este efecto, ¿no? Bien, entonces, una de las diferencias entre un crecimiento aritmético y un crecimiento geométrico es, pues, un crecimiento aritmético me conlleva a una progresión aritmética y la progresión aritmética se da la razón a través de adición o sustracción, ¿no? En cambio, un crecimiento geométrico que lo representa la progresión geométrica, no te está, se obtiene la razón pues dividiendo. Muy bien, entonces dice, una de mis actividades que tiene un crecimiento aritmético lo encuentro en los días domingos. Bueno, anteriormente cuando se podía asistir a la iglesia, se hacían todos los domingos, bueno, claro que también se puede sábado, pero de mi persona lo hacía todos los domingos y con esta situación de la pandemia, pues tuvo que, ya no, pues no. Pero igual, o sea, igual esto de ir a misa se daba anteriormente de manera rutinaria, con la presencialidad, se da cada domingo, ¿no? Y de domingo a domingo, pues son 7 días. También es representación de una progresión aritmética, ya que todos los 7, cada 7 días, es que se va a cumplir esto de acá, ¿no? Entonces, más o menos, ese es un ejemplo de progresión aritmética, de un crecimiento aritmético. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de progresión geométrica, ¿no? Progresión geométrica. Bien, acá entonces tenemos otro ejemplo. Dice, tengo una plantita que cada 20 días se triplica el número de hojas. Donde he observado que en los primeros 20 días la plantita tenía 3 hojas. A los 40 días, 9 hojas. Y a los 60 días, 27 hojas. A los 80 días tendrá 81 hojas. Y así sucesivamente, ¿no? Dice, donde puedo afirmar que el número de días que he observado a mi planta son 20 días, 40 días, 60 días, 80 días, y esto puede seguir. Y tiene un crecimiento aritmético a razón de 20. ¿No? 20, 40, 60, 80. Cada 20 es que yo voy observando. Dice, porque cada día suman 20, podemos obtener el siguiente día, ¿no? Menos los primeros 20, ahí aparece, ¿no? Puede ser para comprobar 40 menos 20 me da 20, 60 menos 40 me da 20, 80 menos 60 me da 20. O sea, por eso es que aquí hay una progresión aritmética o de crecimiento aritmético, ¿no?
Muy bien, luego continuamos con el número de hojas que va aumentando. Decía pues que la plantita tenía al inicio de los 20 días 3 hojas. Luego ya le voy a encontrar 9 hojas. Luego 27 hojas y así sucesivamente 81 hojas, ¿no? Entonces, ¿qué puedo observar acá? ¿No? Acá no hay un crecimiento aritmético. Acá específicamente es un crecimiento geométrico. Y eso quiere decir que estaríamos hablando de una progresión geométrica. ¿Por qué? Observen de 3 a 9, de 9 a 27 y de 27 supuestamente 81. Ya, pues, ¿qué pasó? ¿No? Que para obtener la razón acá, lo he multiplicado por 3. Mírenme. Entonces, aquí yo me puedo dar cuenta que estoy reflejando a través de este ejemplo una progresión geométrica, ¿no? Ya que ese crecimiento de las plantitas, o de las hojas, perdón, era 3 por 3, ojo, 3 por 3 me va a dar 9, 9 por 3 me va a dar 27, 27 por 3 me va a dar 81 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo cual expresa un crecimiento geométrico a razón de 3. Un crecimiento geométrico a razón de 3. Muy bien, entonces, en esta situación yo pude haber encontrado ejemplo de una progresión aritmética. Aritmética cuando veía según la cantidad de días. ¿Por qué aritmética? Porque de 20 le sumo 20, me sale 40, de 40 le subo 20, me sale 60, y de 60 le sumo 20, me sale 80. Entonces, ahí está ya el ejemplo de la progresión aritmética. Y luego el número de hojas que va aumentando también, lo cual era 3, 6, 7, ¿no? Entonces, el crecimiento era de 3, 9, perdón, 9, 3, 9, 27, 81. ¿No? Este crecimiento de hojitas, no de hojas, dice la planta. 3, después lo multiplico por 3, sale 9, lo 9 lo multiplico por 3, me da 27, de 27 por 3 me daría 81. Entonces, allí esa partecita me estaría mostrando a mí un ejemplo de progresión, pero geométrica. Ya, entonces, no sé, por el chat, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. No hay preguntas. Bien, entonces, al no ver, aún viendo por acá por el chat, dice no, profe, ninguna profe, ninguna profe. Correcto, entonces quiere decir que está claro estos ejemplos que hemos visto con respecto a la progresión aritmética y progresión geométrica, ¿no? Entonces, ya sabes que la progresión aritmética se da su razón
a través de suma o de diferencia. Y la progresión geométrica, su razón se da a través de suma o resta. Y además, ¿no? La progresión geométrica está en este caso con diagonal de 3. Bien, entonces, acá tenemos algo para que puedan ustedes indagar, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Necesito que me creen algunos ejemplos en donde, de la vida diaria, claro está, en donde ustedes puedan allí simbolizar la aplicación de progresión aritmética como progresión geométrica. Pues, ¿no? ¿Ya? Ustedes ya saben que la progresión aritmética se da a través de suma o resta y la geométrica a través de multiplicación y división. Los ejemplos, necesito esos ejemplos para que luego, una vez que los tengan en su cuaderno, me demuestren y envíen sus fotos al Drive, ¿no? Sus fotos deben de enviar al Drive. Bien. Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Ninguna. Y ya, profesor. Entonces, la tarea está comprendida. Esto queda, por favor, para ustedes la próxima semana. Lo suben al Drive o en todo caso, la próxima semana también puedes brindarme algunos orales, ¿no? Con respecto a esto de acá, mostrándome alguno de tus ejemplos. Ya. Bueno, allí me voy a quedar. No sé, Cecilia. Nada, profe. Gracias. A ver, Jean-Pierre, lo ideal es que lo subas, lo tengas en tu cuaderno para que luego lo subas al